buenas, estimados y estimadas. Sean bienvenidos una vez más. Otro capitulito. Claro que sí. Estamos acá en Repasamos, en el podcast que escuchás siempre. En el podcast que te acompaña en cada materia, en cada caminito, en cada curso. ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Estás bien hoy? ¿Te levantaste bien? Yo, impecable, como siempre. Tengo una pregunta para vos, campeón. ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué estabas haciendo ayer en la tarde, noche? ¿Por qué no estabas estudiando? ¿Estabas de gira? ¿Te parece a vos? Bueno, dale, ponete a estudiar porque venimos con contrato, maestro, maestra. Venimos a romperla todo, a desglosarla, a deshacerla, cachos. Ya hablamos de cesión de crédito litigioso. Vamos a hablar de cesión de derechos hereditarios. Ahí, donde tus tíos empiezan a despellejar, a romper todos los huesos, porque quieren... No. Bueno, ¿entendiste? Sí. Está todo medio metido con las sucesiones, pincoso. No te lo tengo que explicar, por favor. Así que ponete cómodo, cebate un mate, prepárate. Escúchame, con el Código Civil en la mano, por favor. Es de estudiantes, para estudiantes. Claro que sí, que damos comienzo a este nuevo capítulo. Sesión de Derechos Hereditarios, Perti 1. 3, 2, 1, arrancamos. Sesión de Derechos Hereditarios, también conocido como venta de la herencia. Podemos verlo en dos artículos que van a empezar a articular todo esto. Valga la redundancia. Artículos 1767 y 1768. Se trata de un contrato distinto a el contrato de cesión de créditos común. Pero antes que nada, ¿qué es la herencia? ¿Qué es la sucesión? No nos vamos a meter a diestra y siniestra acá adentro porque es algo bien picante. Por algo tenemos otros cursos dedicados absolutamente a eso. Y bueno, la sucesión o la herencia es un modo de adquirir, un modo universal de adquirir. Esto lo podemos ver en el artículo 776 del Código Civil. El testador puede disponer a título universal o de herencia. Artículo 780. Acá te tiro una definición dictada por la doctrina. Perdón si menciono mal el nombre, por eso no lo voy a mencionar, lo pongo en pantalla para quedar más felices y contentos. Este señor dice: hay una sucesión universal cuando una persona sustituye a otra en la totalidad de sus relaciones patrimoniales consideradas como una entidad compleja, fenómeno que se verifica solamente mortis causa. Entonces, cosa que queda más que clara, la sucesión hereditaria tiene sucesión universal. ¿Esto qué es? Bueno, es la sucesión en el patrimonio considerado como un todo. Ahora vamos afinando hilito por hilito, poco a poco. Entonces, la cesión de derechos hereditarios, ¿qué es? Es un contrato por el cual una parte se obliga frente a otra a trasladar su situación económica de heredero, esto es, a transferirle los activos y pasivos y demás obligaciones a otro sujeto. Entonces, bajando toda esta conceptualización a tierra, vamos a verlo como siempre. ¿Qué es entonces el heredero sin querer, qué es entonces la herencia sin querer meternos a fondo? Bueno, cuando hablamos de herencia tenemos un causante que tenía un patrimonio con bienes, derechos y obligaciones. Esta persona fallece y deja herederos. Ellos van a adquirir esa universalidad de la que hablamos, que es el patrimonio que deja el causante al fallecer. Los bienes, derechos y obligaciones le pasa todo a sus herederos. Así que entonces la herencia es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones del que era titular el causante, es decir, la persona fallecida. ¿Cuál es el paso tras el fallecimiento del sujeto? Bueno, es el abrir la sucesión. Hablamos de dos situaciones o de dos momentos de la sucesión, sin querer inmiscuirme en el tema tanto. Cuando la persona fallece, el causante fallece, es la apertura. Ahí se inicia la apertura judicial, que es cuando los herederos, los interesados, disponen a realizar el trámite ante la justicia. Y bueno, ahí tenemos, primero que nada, el requisito, los sujetos, que son los herederos, el sujeto que fallece, el morte causa, pim pum coso. Y también tenemos, claro está, la apertura, ¿no? Y esta apertura requiere de que tengamos una herencia y que tengamos los herederos. Ahí está, parte del sujeto. Para que opere la cesión de derechos hereditarios se necesita la apertura legal. Se abre la misma en el momento de la muerte de la persona. En cuanto a las partes del contrato, los sujetos, tenemos al cedente, herederos y, el cesionario, cualquier otra persona. Porque no se olviden que estamos más allá, más acá, en una cesión de derechos. ¿Vean? No vinimos a hablar ni de la herencia ni de la sucesión, no.
Venimos a la cesión de derechos hereditarios. Requisitos entonces para que esto se dé: el fallecimiento de una persona o también la declaratoria de ausencia prevista en el artículo 61, es decir, cuando hay un ausente según este artículo y cuando la persona muere, es el primer requisito. El segundo: persona con vocación hereditaria respecto al fallecido, es decir, el heredero, que será el cedente según el artículo 1038. El mismo nos dice que se requiere que el sucesor a título universal o particular exista en el momento de abrirse la sucesión, salvo que se suceda por derecho de transmisión. Tercer requisito: bueno, que no haya ninguna circunstancia que altere la cesión, por ejemplo, que sea declarado indigno o repudie la herencia, una causa que haga que este ya no sea heredero. Cuarto requisito: bueno, que un tercero quiera adquirir esos derechos hereditarios, este tercero va a ser el cesionario. Abro un breve paréntesis, no se me confunda, no estamos hablando puntualmente de la herencia, bien, estamos hablando de la cesión de derechos hereditarios, es decir, va a haber una cesión como lo que ya hemos visto en capítulos anteriores. Por lo tanto, vamos a necesitar de un cesionario que quiera adquirir estos derechos. No estamos hablando de la persona que va a recibirla. No estamos ahí. Estamos en cesión de derechos hereditarios. Cierro paréntesis. Así que entonces, siguiendo el punto 4, desde el momento del fallecimiento se va a controlar, se va a realizar un testimonio de defunción para acreditar dicho fallecimiento. ¿Hasta qué momento se pueden ceder esos derechos? Se preguntarán. Bueno, hasta que se realice la partición, que es un acto declarativo que pone fin a esa universalidad, básicamente, que es repartir el patrimonio. Entonces, puedo ceder mis derechos hereditarios hasta que se realice, tengo ese plazo, hasta que se realice la partición de los derechos. Lo que me toca, bueno. Hasta antes de eso. Ahí sí, que se me lengua la traba, puedo hacer. Requisito número 5. Para que se dé la cesión de derechos, no se puede individualizar los bienes. O sea, ahí vamos, nos volcamos al requisito número 4. Tiene que estar presente la universalidad. ¿Por qué? Porque cuando ya se individualizan los bienes, en el contrato, por ejemplo, dice: Pepito cede los derechos hereditarios que les corresponden en la sucesión de Paulo Londra. Y bueno, ahí no se van a identificar los bienes, sino que se hace o se entiende que se denaturaliza el negocio. Si es a título oneroso, se califica como compraventa de bienes, y si es a título gratuito, sería una donación de bienes. La doctrina admite excluir bienes. Entre comillas por acá, cedo derechos excluyendo el padrón XXXX. No lo identifico, sino solo que lo excluyo de los bienes. No va a ser parte de la herencia. Bien, se entiende hasta ahora lo que venimos hablando. El tema de la universalidad, hasta qué tiempo hay para iniciar la cesión, por qué no se pueden individualizar los bienes, por qué, pim, pum. Eso es lo que tenés que ir siguiendo de idea. No sé por qué metí a Pablo Londra, pero lo quiero un montón, ¿ya? Así que volvamos, no nos vayamos de este punto que es muy importante. La herencia como universalidad. Objeto del contrato, ¿cuál es el objeto? La obligación de transferir la herencia, prácticamente. Gamarra dice que la herencia es un conjunto de activos y pasivos que recibe el heredero por sucesión mortis causa, cosa que ya hablamos. La herencia no es un bien, sino un modo de determinar un cierto grupo de bienes, ya sean pasivos como activos. Por lo tanto, entonces, lo que se transfiere es una universalidad que incluye la cantidad de activos y de pasivos. Por eso es que no tenemos que dejar que se individualice dicha herencia, que pase ese proceso, sino que vamos a ceder los derechos mediante la universalidad de esa herencia. Otro punto importante: no se transfiere la calidad de heredero, es decir, el heredero sigue siendo el heredero, ya que la misma persona es intransferible. Es intransferible. Lo que se vende es la situación económica del heredero. Eso sí, eso es otra cosa. Pero el ser heredero, no se puede. No se puede. Lo que sí se puede es, como reitero, vender la situación económica. Así que remarquemos otro punto: obligaciones principales del contrato. Volvemos ahora en la sesión de activos.
El heredero debe transferir al cesionario todos los activos que componen la situación, salvo los que se excluyan expresamente. Esto incluye la transferencia de la propiedad y demás derechos reales sobre todos los bienes, muebles, tangibles, inmuebles, lo que vos quieras. La cesión de todos los créditos integrantes de la herencia cedida. ¿Bien? Bueno, para ello debe llevarse a cabo, primero que nada, las tradiciones necesarias con su respectivo registro cuando corresponda, las cesiones de créditos notificando a los deudores cedidos, las cesiones de créditos que cuentan con una especial forma de transferencia, por ejemplo, se heredan títulos valor o registros valores estructurales, bueno, todo eso con su proceso especial. Otros elementos importantes. El contrato de cesión de derechos hereditarios se rige por las normas del contrato que se enmarque dicha cesión, la compra-venta, la permuta, la donación. En cuanto a la capacidad, que es algo muy importante, los menores y los menores habilitados para entregar bienes inmuebles requieren de venia judicial. Esto está establecido en los artículos 267, 271 numeral 1, 310, 395 y 431. Artículos que nos van a servir para entender la idea. Pero al fin y al cabo, a ciencia cierta, los menores y los menores habilitados para enajenar bienes inmuebles van a requerir de venia judicial. En cuanto al consentimiento como punto central, si la cesión se enmarca en una compraventa o en una permuta, se tratará de un contrato solemne y deberá realizarse por escritura pública. Artículo 1664 y 1770. No se olviden, es muy importante, que el contrato de cesión de derechos hereditarios en sí se va a regir por las normas del contrato al cual se enmarque, en el cual se empareje, si es compraventa, si es permuta, si es donación. Bueno, se va a regir en base a esas reglas. Reitero características muy importantes. El contrato es bilateral, se puede hacer de forma onerosa o gratuita y es solemne, según el artículo 1664, inciso 1. A su vez, es principal y nominado, se debe inscribir en el registro. Volvemos otra vez, un breve repaso, nunca viene mal, requisitos esenciales en cuanto a este contrato. El objeto, hablamos de la universalidad de bienes, derechos y obligaciones, tener en cuenta los artículos mencionados, a su vez el 283 y el 1285, que ahí hablamos del pacto sobre la futura. Es decir, antes de que fallezca el causante, no se puede o no puedo celebrar el negocio. Claro está que no podemos acceder a la herencia puntualmente para cuando el causante fallezca. Bueno, ahí sí podemos hacer la cosa, pero si no fallece, bueno, no tenemos objeto sobre la cosa, porque no hay universalidad. No se puede identificar, pero sí excluir el contenido de la herencia. O sea, bueno, quiero heredar esto sí, esto no, esto sí, esto no. Esto se determina en el momento del fallecimiento del causante. Ahí es como se encarga, o es como sacar una foto, mejor dicho, de ese patrimonio que quedó, y cuando se hace la cesión hay un sistema de reembolso, según el artículo 1768 del Código Civil, que se puede hacer uso, porque en el caso de que el heredero ya pagó la deuda de la herencia, el cesionario debe reembolsar dicho pago. Si se vendieron, o sea, quiero parar acá para que quede claro. Si yo voy a ceder los derechos hereditarios, esos derechos son pasivos y activos, son el patrimonio de la anterior persona. Bueno, si yo como futuro heredero, cuando recibo la herencia o antes de pago las deudas, bueno, voy a tener un sistema de reembolso según el artículo 1768, es decir, le voy a poder cobrar al cesionario, a aquella persona que quería adquirir o con la cual transé o pacté la cesión de derechos, voy a poder decirle, bueno, yo ya pagué la deuda que había, ahora devolveme vos, reembolsame el pago que hice de dichas deudas. Muy bien, volvamos a capacidad, ya lo vimos, menores sujetos de patria potestad, tutela o curatela, se requiere en el caso de que sean cedentes, de venias judiciales. El problema que se plantea es que si no puedo identificar esos bienes que componen la herencia, ¿cómo el juez puede determinar la utilidad o necesidad del menor o curatelado, ahora sí, o tutelado? Es decir,
si hablamos de un patrimonio universal, no hablamos de una cosa puntual, ¿cómo puede el juez decir, bueno, sí, te voy a ceder, te voy a permitir que se realice esto? Y bueno, ahí tenemos un problema discutido en doctrina. No nos vamos a meter, pero está presente y es bueno que lo sepa. Ahora, en cuanto al cesionario, al otro sujeto, también se discute en este caso de los menores bajo patria potestad o tutela o curatela. Los fundamentos es el mismo que el cedido. ¿Cómo podemos decir, bueno, vamos a adquirir esto en nombre del niño? Y si es una universalidad la herencia, no sabemos, no hemos individualizado qué es lo que viene en la herencia. Ahí está la discusión, también es lo mismo. La causa de dicho contrato es a título oneroso, por lo tanto deja una ventaja o provecho. En el caso de que sea a título gratuito, que es otra opción, sería por una mera liberalidad. En cuanto a la publicidad, bueno, ¿dónde se va a inscribir? Si estamos hablando de universalidades, bueno, se va a inscribir en el Registro Nacional, claro está, de actos personales, sección universalidades. Ahora sí, en conclusión, para que opere la cesión de derechos hereditarios, tiene que haber fallecido una persona, ¿bien? El causante. Queda una universalidad jurídica compuesta por bienes, derechos y obligaciones. Esa universalidad jurídica pasa a la personalidad de los herederos, es decir, lo van a adquirir los herederos. Estos serán los potenciales cedentes en caso, claro está, de que se quiera ceder o hacer uso de este contrato que hemos estado estudiando. Las partes en el contrato son cedentes y cesionarios, cosa que ya hemos visto, que puede ser un coheredero o puede ser el tercero, el cesionario, ¿no? El cesionario puede ser un tercero aparte o puede ser otro coheredero. El objeto entonces del contrato, ¿cuál es? Bueno, es esa universalidad. Hay que esperar a que fallezca, desgraciadamente, la persona que muera para que así poder pactar, así tener un acuerdo. Esto de acuerdo al artículo 285 de sucesión futura. Y por eso el 283 establece que no tengo objeto, porque no tengo universalidad. Por lo tanto, no puedo hacer este contrato. ¿Y hasta cuándo no lo puedo hacer? Y bueno, hasta que muera la persona. Ahí vamos. También, otro punto. Hablamos de un contrato solemne que se debe entregar en escritura pública y se inscribe en el registro de actos personales, sección universalidades. El sistema de reembolso existe. Dejar en claro también que se transfieren derechos frente a los acreedores. El deudor sigue siendo el cedente, o sea, el heredero. Pero lo que se hace, como dijimos, es transferir la condición económica, la situación económica del heredero. Así que bueno, estimados y estimadas, terminamos concesión hacia lo macro. ¡Claro que sí! Para que te ponga la musiquita. Se terminó, se nos dio, terminó el partido de hoy, muchachos. Le ganamos a sesiones, claro que sí. Le ganamos a sesión de crédito, claro que sí. A sesión de crédito litigioso, claro que sí. A sesión de derechos. ¡Ay! A sesión de derechos hereditarios, claro que sí. Terminamos acá. Se dio, final. Los tres pitidos, los tres sonidazos que nos encantan escuchar. Culmina el día de hoy. Damas, caballeros, nos vemos en la próxima. Se me cuidan, dejen comentario positivo porque saben que estamos con toda la más buena onda del mundo. Los fines de semana estudiando todos los días porque queremos que vos apruebes y yo también quiero aprobar. Nos vemos en la próxima. Se me cuidan. Chau, chau.